Bueno, ya estamos casi todos. Ujú. Sí, faltan un par más. Bueno, retomo entonces. La centralidad entonces de la comunicación para Bakhtin. Por eso insisto en que para Bakhtin el lenguaje se aprende de esa manera y se ejerce de esa manera, se ejerce en el uso concreto y en la comunicación concreta, a través de los géneros discursivos que uno ha aprendido de aprender, ¿no? En esas esferas específicas, desde el ámbito familiar hasta ámbitos que están muy alejados de lo familiar y que en el fondo uno nunca deja de aprender. Porque además, también es cierto que los géneros discursivos van cambiando con el tiempo. Eh, por eso cuando dice un grupo, un conjunto de enunciados relativamente estables, también hace referencia un poco al tiempo, en la medida en que, evidentemente, hay géneros de la comunicación concreta que van cambiando, así como en una época había novelas pastoriles y ya no existen más las novelas pastoriles, bueno, y empezaron, no sé, hubo novelas policiales y hay novelas policiales, bueno, seguirá habiendo hasta que algún día quizás no haya más, ¿sí? Los géneros literarios también tienen una historia, muchos han desaparecido y muchos han aparecido. Y en el caso de los géneros discursivos comunes también pasa lo mismo, digamos. ¿Quién escribe ahora cartas, ¿no? De correo común? Es muy poco probable. Hay gente que lo hace, pero salvo que sea obligatorio, digamos, por alguna razón en particular, es medio difícil, ¿sí? Se escriben otro tipo de cosas. Está todavía el mail, ¿no? El correo electrónico, después, bueno, los mensajes de texto, después el WhatsApp, mensajes de audio. Bueno, esos son géneros discursivos que fueron surgiendo en los últimos años con la presencia de la tecnología, ¿sí? Y son nuevos, relativamente nuevos. Para ustedes, por supuesto, son habituales, en general son jóvenes, entonces son habituales. En el caso mío, yo los fui aprendiendo a medida que los tuve que usar. Y entonces, bueno, eso implica un aprendizaje con características propias, en donde, bueno, por supuesto, además cada red social tiene sus propias características y sus propios enunciados. En algunos casos, bueno, uno lo tiene que usar por obligación, en otros casos puede resistirse, o si no le gusta, no lo usa, etcétera, depende del caso, ¿sí? Pero cuando necesita comunicarse para utilizar alguna de esas plataformas, por supuesto, tiene que aprender cómo, ¿sí? O sea que los géneros tienen una historia, aparecen, desaparecen, y en el medio, bueno, uno los tiene que aprender o puede aprenderlos, digamos, si es necesario, y no deja nunca de aprender, ¿sí? Ahora, este conjunto de géneros, que di, bueno, 100 ejemplos, repito, no hay una clasificación muy pormenorizada o detallada de estos géneros, solamente ejemplos, ¿no? Algunos que da Bakhtin y obviamente otros que agrego yo, porque Bakhtin no conoce los géneros, nunca conoció los géneros de la comunicación. Sí, cada red social podría considerarse un género discursivo y cada uno de los elementos que aparecen serían enunciados, ¿sí? Un tweet es un enunciado dentro de un género discursivo que es Twitter, ¿sí? Y lo mismo pasa con Facebook, lo pasa con TikTok, etcétera, ¿sí? El nombre del enunciado es interesante porque, bueno, por ejemplo, en TikTok se dice un TikTok, ¿sí? La red social y el enunciado tienen el mismo nombre. En cambio, Twitter se habla de tweets, ¿sí? En Facebook, posteos o algo parecido, o posts, ¿no? Depende, si uno quiere decirlo en inglés. Pero sí, por supuesto,
cada posteo, cada tweet es un enunciado suelto, pero la red social sería un género discursivo. Y siempre con la finalidad, por supuesto, de comunicarse, y con reglas obvias, ¿no? Porque, bueno, tienen su propia estructura, tienen su propio contenido temático y tienen su propio estilo en cada uno de ellos, que incluso establecen competencias, etcétera, ¿no? Como cuando se dice que Facebook es para los viejos, qué sé yo, bueno, eso tiene que ver con también un estilo, ¿no? Que tiene que tener cada red social. Sí, la clasificación que hace, y yo adelanté antes, Bakhtin, tiene que ver con los géneros que llama primarios y secundarios. Géneros discursivos primarios y géneros discursivos secundarios. Primario y secundario no quiere decir, digamos, que el secundario sea menos importante. Quizás incluso al revés podría llegar a ser. La definición general tiene que ver con que los géneros primarios son los que están más relacionados con la comunicación cotidiana y con las esferas más comunes de las actividades humanas. La familia, los amigos, la escuela, que más o menos casi todos compartimos. Son géneros más sencillos, por decir así, más simples, ¿sí? Por lo menos exteriormente, engañosamente simples. Vamos a ver, se entiende con la comparación después de los secundarios, ¿no? También se puede decir, pero siempre tomándolo con pinzas, que los géneros primarios tienden a ser orales, no escritos. Esto, por supuesto, con muchísimas excepciones, ¿sí? Porque una carta es escrita y un tweet también es escrito, y esos son géneros primarios, absolutamente, ¿sí? Pero están escritos, ¿sí? Pero lo que pasa es que quiero decir, bueno, para que se entienda, la mayoría tienen que ver con la comunicación hablada, ¿sí? Incluso interpersonal, con una cierta presencia mutua. Esos son los primarios. Cuando uno aprende a hablar con los padres, a hablar con los hermanos, con los amigos, ese tipo de ejemplos. Y después en la escuela, que por supuesto en la escuela también uno aprende a escribir, o sería lo ideal, digamos, no pasa, pero sería ideal que aprendieran a escribir en la escuela. Entonces, bueno, obviamente ahí va a haber géneros primarios escritos desde ya. Pero fíjense la comparación, en todo caso, con los géneros secundarios, ¿no? Los géneros discursivos secundarios. Estos sí tienen que ver con tipos de enunciados mucho más elaborados, más complejos, donde vamos a encontrar precisamente los géneros literarios, por ejemplo, o artísticos. ¿Sí? Los que antes, al principio de la clase, hablábamos de género literario, las novelas, poemas, obras de teatro, serían para Bakhtin los géneros secundarios, ¿sí? Y son complejos. Él agrega también los tratados científicos o los, digamos, escritos científicos en general. Por ejemplo, el artículo que estamos ahora exponiendo, que es el problema de los géneros discursivos, pertenecería, por supuesto, a un género secundario. Sería un enunciado que pertenece a un género secundario, porque se trata de una ciencia, que es la lingüística o la comunicación, o como quieran llamarlo. También habla de géneros periodísticos. Pero bueno, ahí habría que ver cuáles, porque él no da ejemplos muy notorios, digamos, de géneros periodísticos, porque no es lo mismo, obviamente, una columna de opinión, una investigación periodística, que todavía hay, ¿sí? Hay investigaciones, hay diarios o sitios digitales que hacen excelentes investigaciones periodísticas, y que eso, evidentemente, serían géneros secundarios. No es lo mismo eso que un horóscopo o, no sé, un aviso clasificado, que puede estar también en un diario, o una nota cualquiera que no tiene ninguna complejidad. Esos serían géneros primarios, ¿sí? Pero bueno, digamos que eso se puede discutir, se puede ver en cada caso particular, se debe argumentar en cada caso particular, porque
como él no da ejemplos muy específicos, bueno, entonces tenemos que pensarlo nosotros. Él habla de grandes géneros periodísticos, ¿sí? Entonces, bueno, son casi géneros literarios incluso, si se quiere, o parecidos a la literatura narrativa, ¿no? Como una muy buena crónica, bueno, obviamente una crónica periodística será secundario, ¿sí? Pero sin duda por ahí la ficha de un partido de fútbol no va a ser primario, obviamente, ¿sí? Pero bueno, eso hay que pensarlo. La característica entonces de estos géneros secundarios tiene que ver con su mayor complejidad, su mayor elaboración, pueden ser más largos y tienden a ser escritos. Pero también, repito, tienden a ser escritos. Es decir, así como los primarios tienden a ser orales, pero no todos son orales, los secundarios tienden a ser escritos, pero no todos tienden a ser escritos. No todos son escritos. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente si yo leo el artículo de Bakhtin o hay una conferencia, por ejemplo, de un científico, de una conferencia para otros científicos, explica algo, un tema extremadamente complejo de física nuclear, bueno, obviamente va a ser un género secundario, ¿sí? Pero es oral, porque lo está diciendo oralmente. Así lo lea o lo improvise. Entonces, evidentemente va a ser oral. De hecho, una obra de teatro se puede leer, si está escrita y publicada, se puede leer, pero en realidad es en su mayor parte oral, porque uno asiste a la obra de teatro en un teatro donde los actores hablan en voz alta, entonces es oral. También se puede recitar un poema, ¿sí? Entonces va a ser oral, ¿sí? O sea que no tomen esa oposición entre oral y escrito como algo estricto, sino como una simple mayoría, ¿sí? La mayoría de los primarios son orales, la mayoría de los secundarios son escritos, pero no todos. Y también una característica importante de los secundarios es probablemente que uno no los aprende tan fácilmente como los primarios, porque los primarios, como ya vimos, tienen que ver con una comunicación relativamente cotidiana y en ámbitos que casi todos frecuentamos, como puede ser la familia o la escuela o un trabajo. Mientras que no todo el mundo, por supuesto, escribe novelas o poemas o tratados científicos, ¿sí? O crónicas periodísticas, ¿sí? Uno ahí más bien puede quizás ser un lector o un espectador de estos géneros, pero es más difícil ser un productor. Se puede aprender, por supuesto, obviamente, se puede aprender, como se aprende leyendo, se aprende, obviamente, a escribir una novela o a escribir un poema, se aprenden sus características. En la medida que uno aprende a entender un poema o a leer una novela, que puede tener 1000 páginas, bueno, obviamente quizás está empezando a tener la posibilidad de llegar a escribir una novela o de escribir un poema, pero no es algo que sea tan común como en el caso de los géneros primarios, que son como más obligatorios. Por supuesto, ustedes al estudiar tienen contacto con géneros secundarios, porque tienen que leer a Saussure, o a Bakhtin o a Benveniste, que efectivamente pertenecen a géneros secundarios, científicos, ¿sí? Les va a costar más, por supuesto, llegar a escribir ese tipo de artículos, o de monografías, o de tratados, o de libros, pero muchos de ustedes lo van a hacer, ¿sí? Cuando se reciban, o antes quizás. No, la esfera universitaria contiene géneros secundarios, ¿sí? La esfera contiene géneros, y los géneros contienen enunciados. El artículo de Bakhtin es un enunciado, dentro de un género secundario, dentro de la esfera científica, ¿sí? Porque la esfera tiene que ver con lo que uno vive, dónde uno vive. Dentro de esa esfera hay muchos géneros, ¿sí? Y dentro de los géneros están los enunciados, que son los individuales. En este caso es un artículo, ¿sí? Pero podría ser un libro de 1000 páginas, sería un enunciado, ¿sí? Pero esto, bueno, tenemos que ir viéndolo de a poco, porque tenemos que entrar en la definición de enunciado, que en realidad todavía no lo empezamos a ver. Empezamos a ver solamente los
géneros. En realidad ya completamos un poco lo que teníamos que ver sobre géneros, es lo fundamental esto, ¿no? ¿Qué características tienen? Digamos, y la definición, la separación, digamos, entre primarios y secundarios, ¿sí? Que después sirven para clasificarlos, pero bueno, digamos que es una clasificación muy amplia y después, bueno, no hay más subclasificaciones que eso, salvo la que podamos deducir o inferir en realidad del artículo mismo de Bakhtin, con los ejemplos que él da, ¿sí? Pero después, bueno, por supuesto, hay otros desarrollos que no están en el artículo y no hace falta que lo veamos, con lo que está en el artículo es suficiente, ¿sí? Podemos trabajar sobre esa base, para eso está. Lo importante es entender la definición general, para qué sirven, y sobre todo, repito, la idea de que todo hecho de comunicación se realiza con un género discursivo determinado, lo que implica una serie de reglas que hay que respetar. Si no se respetan, la comunicación pretendida es un fracaso. Puede ser un fracaso parcial, un fracaso total, ¿sí? Puede haber una sanción, digamos, un castigo leve, un castigo más grande. No importa, eso se verá en cada caso particular. Si el hablante, el individuo hablante, digamos, el que se quiere comunicar, no cumple con las reglas de la comunicación, obviamente no se comunica. Pero, por supuesto, puede ser más grave que no solamente comunicarse, sino, bueno, no cumplir con determinadas expectativas del otro, que es muy importante y también es otro tema que vamos a abordar después, en la última parte, en la próxima clase, con el resto del artículo, porque Bakhtin introduce una idea muy importante en la comunicación, que es la presencia del otro, la importancia del otro a quien se dirige. Porque vamos a ver que siempre que hay un enunciado, hay por supuesto un autor del enunciado, esto es bastante obvio, pero también siempre ese enunciado se dirige a alguien. Eso no es tan obvio. Que se dirija a alguien no quiere decir que llegue a alguien. Podría no llegar, pero por lo menos está dirigido a alguien. Y ese estar dirigido a alguien es esencial para el enunciado, porque condiciona casi absolutamente todas las características del enunciado y por lo tanto al autor de ese enunciado. Ahí se pone en juego la idea de estilo como libertad, como libre elección, yo hablo como quiero, yo digo lo que quiero, y no es así. Porque si me estoy dirigiendo a otro con determinada finalidad, estoy dependiendo de ese otro. Ese otro me condiciona a mí incluso antes de empezar a hablar. Yo voy a hablar o a escribir de determinada manera condicionado por ese otro al que me dirijo. Por supuesto que estos condicionamientos o incluso determinaciones dependen del género discursivo. Hay géneros discursivos más amplios en cuanto a la posibilidad de elegir un estilo determinado y otros que no, ¿no? Si yo tengo un formulario para llenar, lleno ese formulario. Si no lo lleno, está mal, directamente, no es aceptable. Incluso, fíjense en los formularios de Internet, por ejemplo, cuando dicen campo obligatorio, si uno no llena el campo obligatorio, directamente no lo puede enviar. O sea, no llega a nadie ese formulario porque no lo puede enviar. Entonces tiene que cumplir con todas las reglas que el formulario le indica. Bueno, esto es común para muchos géneros discursivos, para la mayoría de los géneros discursivos incluso. Pero por supuesto, si uno escribe, por ejemplo, un poema, puede pensar, puede imaginarse que no está dirigido a nadie, que nadie lo va a entender. Puede quizás no importarle incluso que otro lo lea y lo entienda. Es decir, la comunicación reducida a cero, reducida a pura expresión. ¿Sí? Esto es dudoso igual, de todas maneras. Es dudoso que uno escriba
para no ser entendido o para no comunicarse. Es bastante dudoso, pero podemos imaginarlo. Hay un tipo de poesía, contemporánea sobre todo, que es muy oscura, muy hermética. Y entonces da la impresión efectivamente de que el autor no quiso decir nada en particular o que no se puede entender. Esto puede ser, ¿sí? Pero es dudoso de todas maneras que el autor no haya querido alguna forma de comunicación tan compleja que requiere un esfuerzo muy grande de interpretación por parte del otro. Una identificación, un trabajo incluso específico, una apelación a las sensaciones, quizás, ¿no? Abandonarse a ciertas sensaciones, una lectura múltiple, ¿sí? Así, múltiples lecturas, leer muchas veces el poema, 20 veces, 30 veces, 100 veces, a ver qué pasa, ¿sí? Y quizás ahí empezar a entenderlo. Bueno, es un ejemplo extremo, digo, ¿no? El formulario por un lado, el poema por el otro. Pero en el medio lo que tenemos son géneros discursivos donde siempre hay otro al cual me dirijo con alguna finalidad determinada. Algo que vamos a ver más adelante, seguramente, si tenemos tiempo, es la argumentación como género, justamente. En la argumentación, lo que se pretende es convencer al otro, convencerlo de algo, cualquier cosa, digamos, ¿no? De mis propias ideas, de que vote a fulano o a mengano, de que tal película es buena o mala, de que tal libro es bueno o malo. La argumentación está dirigida, es un discurso específicamente dirigido a persuadir, a convencer, a que el otro piense de determinada manera, cambie su creencia, actúe de determinada manera. Entonces, ¿qué pasa? En un discurso como la argumentación, si yo quiero convencer al otro, obviamente voy a tener que adaptarme de alguna manera a lo que el otro ya piensa, lo que el otro ya cree, de alguna manera incluso en un sentido no estrictamente moral, manipularlo. Sí, defender el punto de vista propio, pero no solo defenderlo, porque al defenderlo, bueno, yo digo lo que pienso, pero quiero que el otro piense igual. ¿Sí? En la argumentación se intenta que el otro se convenza. ¿Sí? No es solamente expresarse y decir, ah, yo creo tal cosa. Bárbaro. El tema es tratar de convencer al otro de que crea lo mismo. Y eso es muy complejo, ¿sí? Porque implica decir ciertas cosas que de alguna manera van a hacer que el otro se convenza. Y entonces no puedo decir lo que quiero, no puedo decir lo que me parece, porque si digo eso, de entrada el otro me puede rechazar y chau, y dejar de escuchar. Y entonces no lo voy a convencer nunca. Eso pasa en la publicidad, pasa en el discurso político, o pasa en discursos a veces cotidianos, como puede ser, por ejemplo, por decir también un ejemplo antiguo, la seducción, es decir, intentar convencer al otro de que guste de mí, ¿no? De salir conmigo. Entonces, ¿cómo lo convenzo? Bueno, qué sé yo, hay cosas que le puedo decir, pero hay cosas que no le voy a decir, ¿sí? Que voy a ocultar. Voy a construir una cierta máscara, un cierto personaje para poder gustarle al otro, ¿sí? Y ahí, efectivamente, el otro me está condicionando. Después, por supuesto, cuando sea tarde vas a ver la verdad, probablemente, y vas a ver cómo soy de verdad, pero ya es tarde. En el momento en que uno quiere convencerlo, bueno, adopta determinadas actitudes, dice determinadas cosas, ¿sí? Y esas cosas que dice probablemente no son las que realmente piensa, las que realmente siente, sino que se adaptan al otro. Insisto, fuera de características o cuestiones morales, ¿sí? No se trata exactamente de un engaño, sino se trata de adaptarse a lo que el otro puede llegar a pensar o creer, ¿sí? Lo mismo pasa con la publicidad o con el discurso político. Que se miente, se miente. Bueno, efectivamente se miente, pero para la noción de mentira tendríamos que tener una noción de verdad, y eso es bastante difícil. La mentira se contrapone a la verdad, pero ¿quién tiene la verdad? Bueno, es muy complicado eso, desde el punto de vista filosófico no es nada sencillo. Entonces, la necesidad de convencer es lo que está en primer plano. Necesidad de convencer al otro, ¿sí? Necesidad de que el otro me entienda, y sí, claro, por supuesto, ¿sí? Pero bueno, vamos a volver sobre esto un poquito después, dando otra vueltita, porque en realidad, en lo poco que nos queda,
quiero empezar a ver la noción de enunciado, que nos va a llevar probablemente todo el resto, ¿no? De no solo esta clase, sino también de la próxima clase, porque, como decía antes, el tema de los géneros discursivos, pese a que le da nombre al artículo de Bakhtin, no es el tema central. El tema central en el fondo es el enunciado, ¿sí? Que incluso cuando habla del enunciado es mucho más largo que los géneros discursivos. Y eso indica un poco también su importancia y su dificultad, si se quiere. Nosotros ya habíamos mencionado antes el enunciado, cuando veíamos Saussure, de hecho la clase pasada, ¿no? Que hablamos de la oración como sintagma, y yo aclaré en ese momento, ojo, la oración, si es pronunciada, si alguien la dice, se convierte en otra cosa que ya no es la oración, es el enunciado. Bueno, esto es la base, un poco. La comparación entre oración y enunciado, que Bakhtin hace durante todo el resto del artículo, ¿sí? La oración es una cosa, el enunciado es otra cosa. Hay como 4, 5, 6 diferencias importantísimas que les aconsejo que hagan una lista exhaustiva de las diferencias, ¿sí? De las diferencias entre oración y enunciado. Si volvemos a la comparación con Saussure, nos encontramos justamente que la oración pertenecería a la lengua, ¿sí? Y el enunciado pertenecería al habla. Pero ya dijimos que en realidad Bakhtin no utiliza esta oposición, no le interesa esta oposición, no cree en el sistema de la lengua, lo considera que es algo totalmente abstracto, y entonces, sí, por supuesto, da unas ciertas características de la oración, pero no referidas a la lengua. Nos sirve a nosotros entenderla porque ya sabemos eso, porque ya lo estudiamos antes. Entonces, bueno, sí, vamos a ver ciertas características de oposición, ¿sí? Pero lo que nos interesa definir es el enunciado, ¿sí? La oración a Bakhtin en realidad no le interesa, ¿sí? Pero solo le interesa como término de comparación para poder definir el enunciado, ¿sí? El enunciado es totalmente concreto, es perceptible. La oración es virtual, es potencial, no se ve en ningún lado, no está en ningún lado, ¿sí? Pero el enunciado es bien concreto y bien perceptible, oral o escrito. O es sonido, o es escritura, o puede ser otro tipo de enunciados también, visuales, qué sé yo, pero no vamos a meter en eso porque es más complicado y bueno, Bakhtin no se mete tampoco, así que dejemos el enunciado oral o escrito como algo que es perceptible, que es físico, que se puede grabar, que se puede registrar, que puede mantenerse en el tiempo o destruirse, porque los enunciados se pueden destruir, como es algo material, se pueden destruir, pueden desaparecer. La oración para Bakhtin es neutra, no tiene ni autor ni valoración, ¿sí? No tiene autor, como ya dijimos antes, el enunciado siempre tiene autor. Siempre que hay un enunciado es porque alguien lo hizo, porque alguien lo produjo, o lo dijo en voz alta o lo escribió. En cambio, la oración, no. La oración es una estructura, como dice él, una unidad gramatical. Posible, sí, efectivamente, hay una serie de reglas gramaticales innegables con las cuales se puede construir una oración. Como decíamos la otra vez, el ejemplo de los caballos galopan, ¿no? Es una oración que está bien construida gramaticalmente, efectivamente, y es una unidad gramatical, ¿sí? Que en forma oral tiene una cierta figura tonal, digamos, ¿no? Está entre pausas, breves, pero pausas al fin, depende del tipo de pausa, ¿no? Si hay un punto seguido es una pausa más breve, si hay un punto aparte es una pausa un poco más larga, pero hay evidentemente una figura tonal, una figura melódica distinta si es, por ejemplo, una afirmación o una interrogación que termina un poquito más aguda. Son características de la oración. Y en la oración escrita, por supuesto, se puede ver que empieza con mayúscula y termina en un punto, ¿sí? Punto seguido, punto final. Pero eso es la parte escrita, obviamente. En la parte oral no se ve la mayúscula ni el punto, ¿sí? Pero hay, por supuesto, una representación de lo escrito hacia lo oral, ¿sí? Que es una unidad, efectivamente, que tiene sus límites.
pero son límites gramaticales, límites establecidos por la gramaticalidad de la lengua, por reglas específicas. En el caso del enunciado, para Bakhtin dice, el enunciado, en cambio, es una unidad comunicativa o una unidad discursiva, una unidad de la comunicación. No una unidad gramatical, sino una unidad de la comunicación. Implica que alguien se está tratando de comunicar con otro. La oración no. Por eso vamos a ir viendo después que cada enunciado es único, ¿no? Cada enunciado es único. Porque tiene un autor, un productor, ¿sí? Y cada productor es único. Pero a su vez van a variar también el tiempo y el espacio en el cual el enunciado se produce. Mientras que la oración no tiene ni autor, ni tiempo, ni espacio. Existe como una posibilidad, pero en realidad no existe de una manera concreta hasta que no se enuncia. Cuando se enuncia, bueno, está el enunciado que se puede ver, se puede oír y se puede analizar e interpretar, cosa que tenemos que hacer seguramente más adelante, pero con otras herramientas, por supuesto, distintas. ¿Qué implica la neutralidad también de la oración? Fíjense que yo puedo decir, hace un lindo día, o qué lindo día que hace. Son oraciones válidas en castellano. Ahora, el domingo, que había, acá en Buenos Aires había tormenta, bajó la temperatura, llovió un rato, y yo puedo decir, qué lindo día que hace. ¿Sí? Es la misma oración, pero el sentido es completamente distinto. El sentido es lo que habitualmente se llama irónico. Es un sentido contrario. Obviamente yo no creo que hace un lindo día, era horrible, ¿sí? Era horrible, pero lo digo de manera irónica. Se puede escribir también de manera irónica, ¿sí? Los dos sentidos son completamente distintos. Son dos enunciados, aunque la oración sea la misma. La oración está formada por las mismas palabras, pero al haber dos intenciones distintas, son dos enunciados distintos. ¿Sí? Qué lindo día que hace, qué lindo día que hace. ¿Sí? Son iguales, aparentemente, pero la intención hace que cambien totalmente. ¿Sí? Esto lo vamos a ver, por supuesto, en muchos ejemplos, después más adelante. Pasa también, por ejemplo, con los diminutivos, ¿no? Algo muy interesante pasa con los diminutivos. ¿Qué significa casita o manito o lo que sea? El diminutivo significa que al sustantivo se le aplica una terminación particular para indicar que el objeto mencionado es más chico. Casita es una casa pequeña, ¿sí? Como casona es una casa grande, es el aumentativo, ¿no? Eso es el significado gramatical, lingüístico del diminutivo. Ahora, si yo paso con un amigo por una casa de alguien determinado que conocemos, ¿sí? Y digo, mirá qué casita se compró este desgraciado. No es una casita, seguramente es una mansión, no es una casita chiquita. También estoy siendo irónico, mediante el diminutivo, casita o autito, ¿no? Puede pasar, ¿sí? Un Audi, ¿no? Y le digo a mi amigo, mirá el autito que se compró. Bueno, no es un autito, no es un autito chiquito, ni poco importante. No, es un Audi, o un Mercedes, un BMW, etc. Estoy siendo irónico. Sin embargo, la palabra es la misma, autito, y el significado lingüístico es auto pequeño o poco importante. No, yo lo estoy usando con sentido totalmente opuesto. ¿Sí? En el enunciado tiene otro sentido. ¿Y cuál sentido es? Como decíamos antes, es el sentido que le da el enunciado. Por eso Bakhtin dice, el sentido, el significado, se construye en el enunciado. No existe antes. O lo que existe antes se puede modificar. Se modifica, podríamos decir, a voluntad. Depende del contexto y depende del género discursivo y depende de muchas cosas. Depende del uso. Pero básicamente, yo estoy aplicando un uso irónico, estoy modificando el sentido de lo que digo,
y el sentido de las palabras que utilizo en términos de oración. Por eso dice Pasquín que el enunciado siempre tiene una valoración, una apreciación, un punto de vista, ¿sí? El autor provee un punto de vista que se refleja en el enunciado. Punto de vista implica valoración, implica apreciación, implica una serie de valores de lo que está bien, lo que está mal, lo que me gusta, lo que no me gusta, e incluso, como vamos a ver más adelante, probablemente, el punto de vista literal, es decir, un punto de vista espacial, desde el cual hablo. Vieron que muchas veces se dice, ¿y vos desde dónde hablás? Bueno, yo hablo desde mi cultura o desde mi clase social o desde mi profesión, o hablo desde Caballito, qué sé yo, o hablo desde la cama donde estoy sentado, ¿sí? Pero hablo siempre desde un lugar definido espacialmente y, por supuesto, también definido culturalmente, políticamente, ideológicamente. Eso es propio del enunciado, no de la oración. La oración puede, como decía recién, significar muchas cosas, ¿sí? Doy el último ejemplo y cortamos con esto y lo retomamos la clase que viene. Hay una frase muy famosa que se supone que estaba en la oficina de Margaret Thatcher que dice, la sociedad no existe, ¿no? La sociedad no existe. Es típica de la ideología liberal, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque la sociedad no existe quiere decir que solamente existen individuos. La sociedad como conjunto no existe, ¿sí? Existen individuos. Y ese enunciado, digamos, lo podría decir también alguien en el extremo opuesto, un marxista también podría decir la sociedad no existe. ¿Por qué? ¿Qué es lo que existe? Existen las clases sociales, no la sociedad en su conjunto, sino las clases sociales. Tampoco el individuo, porque el individuo está sumido o subsumido en su clase social, ¿sí? Fíjense que desde dos puntos de vista ideológicos diversos se puede decir el mismo enunciado, que en realidad no es el mismo enunciado, es la misma oración, ¿sí? Pero como enunciado es distinto. ¿Por qué? Porque el punto de vista es distinto, el autor es distinto y la valoración que se da a esas palabras es totalmente distinta, ¿sí? Entonces, efectivamente, cada enunciado tiene un autor distinto, una valoración distinta, un punto de vista distinto, una apreciación de lo que dice distinta. El autor se coloca en un lugar determinado y desde ahí enuncia, ¿sí? Esto no pasa con la oración. Bueno, no quiero que se corte, así que nos despedimos por ahora. Vayan tratando de leer el resto del artículo y sigan viendo las diferencias entre la oración y el enunciado, a ver si podemos sumar alguna más al principio de la clase que viene, ¿sí? Y después, bueno, seguir hablando del enunciado como para redondear el artículo, ¿sí? Pero bueno, vamos bien, ¿sí? No hay apuro, así que hemos visto bastante hoy. Y bueno, en todo caso, buena semana y buen fin de semana, ¿sí? Nos vemos en la clase que viene, ¿sí? Mañana o pasado les subo las grabaciones como siempre. ¿Mm? Hasta luego. Gracias, profe. A ustedes.